Una revelación próxima socava prácticamente todas las creencias aceptadas sobre Rusia, la fuerza militar estadounidense y la trayectoria precaria hacia la que nos empuja nuestro liderazgo potencialmente, incluso hacia un conflicto mundial del cual nadie saldría. Un avión militar ruso bloqueó deliberadamente sus sistemas de armas sobre un buque de guerra estadounidense operando en aguas internacionales. Esto no fue un accidente ni una falta de comunicación. La acción fue deliberada. La respuesta del Pentágono, o más bien su respuesta mínima, comunicó más que cualquier conferencia de prensa teatral podría haberlo hecho. Su silencio no nació de la incompetencia, sino del miedo, la consideración cuidadosa y el cálculo estratégico. Dejó al descubierto una realidad que al pueblo estadounidense se le impide sistemáticamente comprender. Durante décadas, hemos sido entrenados para aceptar la narrativa de la superioridad estadounidense absoluta, tanto en capacidad militar como en posición moral. Sin embargo, lo que está ocurriendo en el Mar Negro y en otros lugares presenta una imagen completamente diferente. Expone un país gobernado no por líderes sabios que persiguen la paz, sino por un complejo militar industrial profundamente arraigado del que el presidente Eisenhower nos advirtió mucho antes de que surgiera esta crisis. Este encuentro no fue simplemente un incidente aislado, representó una manifestación de un aparato de política exterior peligroso que se niega a reconocer límites, se niega a considerar las consecuencias y persiste en antagonizar a naciones que poseen armas nucleares, mientras persigue sueños ideológicos y ganancias comerciales. Para comprender el peligro genuino de este momento, debes entender lo que realmente ocurrió. Los detalles son cruciales, porque esos detalles han sido ocultados intencionalmente bajo múltiples capas de manipulación mediática y actuación política. Un caza ruso se acercó a un destructor estadounidense que realizaba operaciones en el Mar Negro. Según múltiples fuentes de defensa, la aeronave activó su radar de orientación, logrando el bloqueo de armas sobre el buque estadounidense. Para aquellos que no están familiarizados con los protocolos militares, esto representa esencialmente la última acción antes de disparar. Trasciende la mera amenaza, constituye un anuncio digital de intención. Ahora considera lo que debería alarmar a todos los estadounidenses. La reacción del Pentágono fue notablemente moderada. No hubo advertencias contundentes, ni declaraciones de prensa apasionadas, ni conferencias diplomáticas urgentes, meramente un reconocimiento medido y cuidadosamente redactado de que había ocurrido un incidente. ¿Qué explica esto? ¿Por qué la nación más sofisticada militarmente del planeta respondería con un murmullo en lugar de un grito? Porque nuestro liderazgo comprende algo que consistentemente oculta al público. Reconocen que no poseemos justificación legítima para desplegar buques de guerra en el Mar Negro. Reconocen que Rusia interpreta nuestra presencia allí como una provocación directa. Reconocen que cada acción que condujo a esta crisis fue orquestada por funcionarios de Washington que ignoraron la historia, abandonaron la diplomacia y manejaron a una potencia nuclear como si fuera una pieza en su concurso geopolítico. Para comprender la gravedad de este momento, debes entender nuestro camino hasta este punto. Nada de esto surgió repentinamente. Es el producto de décadas de arrogancia, mal juicio y escalada intencional enmascarada como defensa de la democracia. Tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, el mundo encontró un momento de potencial extraordinario. Rusia era frágil, caótica y auténticamente interesada en construir una nueva relación con Occidente. La población rusa se había
alejado del comunismo, acogieron con beneplácito la democracia, las reformas basadas en el mercado y la cooperación, buscaban asociación en lugar de antagonismo. ¿Cómo respondió Estados Unidos a esta oportunidad histórica? Nos aprovechamos de ella. En lugar de asistir a Rusia en estabilizarse y unirse pacíficamente al sistema global, Washington implementó políticas que debilitaron aún más a la nación. La OTAN, una organización establecida para oponerse a la Unión Soviética, comenzó a expandirse hacia el este, a pesar de las numerosas garantías proporcionadas a Mikhail Gorbachev de que esta expansión nunca ocurriría. Simultáneamente, las reformas respaldadas por Estados Unidos enriquecieron a un pequeño grupo de oligarcas mientras enviaban a millones de rusos a la pobreza. Interferimos en su estructura política. Manejamos a Rusia no como un socio potencial en la creación de una paz duradera, sino como un oponente conquistado que requería contención y manipulación. Voces razonables emitieron advertencias contra este enfoque. Figuras como George Kennan, el arquitecto de la política original de contención de la Guerra Fría. Kennan predijo que la expansión de la OTAN desencadenaría ira nacionalista dentro de Rusia, corrompería las relaciones con Occidente y establecería las condiciones para futuros conflictos. Advirtió que Estados Unidos estaba cometiendo uno de los errores estratégicos más significativos del periodo posterior a la Guerra Fría. Tenía razón y fue ignorado. Avancemos hasta 2008. Durante la cumbre de la OTAN en Bucarest, Estados Unidos abogó por que Ucrania y Georgia se convirtieran en miembros de la alianza. Rusia comunicó su posición con absoluta claridad. Vladimir Putin informó a los líderes occidentales de que esto violaba un límite crítico. Para Rusia, Ucrania no es simplemente otro país vecino. Está histórica, cultural y estratégicamente conectada al Estado ruso. Millones de rusos étnicos residen ahí. Alberga la flota del Mar Negro en Crimea. Representa el corredor geográfico a través del cual se han llevado a cabo numerosas invasiones de Rusia. ¿Considera si México invitara a misiles chinos y fuerzas militares chinas a establecer bases a lo largo de la frontera sur estadounidense, aceptaría Estados Unidos eso durante siquiera 60 minutos? Obviamente no. Sin embargo, insistimos en que Rusia aceptara algo comparable sin objeción. Rechazamos sus preocupaciones de seguridad como insignificantes. Proclamamos el derecho de cada nación a seleccionar sus alianzas. Esto a pesar de que Estados Unidos ha derrocado repetidamente gobiernos en todo el mundo cuando se alinearon con potencias a las que nos oponíamos. Esto no era diplomacia. Esto era hipocresía vestida con lenguaje autojustificado. Cuando ignoras las preocupaciones fundamentales de una potencia nuclear, cuando las fuerzas a un rincón y no proporcionas una salida segura, estableces las condiciones perfectas para el conflicto. Eso es precisamente lo que ocurrió en 2014, después de que Estados Unidos respaldara una revuelta política que derrocó al presidente electo de Ucrania, alguien que Moscú creía que podía negociar con ellos. Rusia respondió tomando Crimea. Nuevamente, esta explicación no constituye justificación. Sin embargo, ignorar el contexto explica cómo comienzan las guerras y cómo las naciones tropiezan hacia la catástrofe. Para Rusia, perder Crimea era intolerable. Su instalación naval principal ha existido allí durante más de 2 siglos. La población es predominantemente de habla rusa y había expresado consistentemente el deseo de autogobierno. Rusia interpretó el cambio de gobierno en Kiev como un peligro para sus intereses nacionales fundamentales. Lo que siguió fueron 8 años de conflicto incesante en el este de Ucrania, áreas donde las poblaciones de habla rusa se rebelaron contra el nuevo gobierno. El ejército ucraniano, apoyado y entrenado por Estados Unidos, bombardeó zonas pobladas. Miles murieron. Los arreglos diplomáticos destinados a cesar los combates, los acuerdos de Minsk, nunca se ejecutaron. Posteriormente, líderes
occidentales reconocieron públicamente que nunca planearon respetarlos, simplemente querían tiempo adicional para equipar a Ucrania. Considera esa realidad. La diplomacia no fue empleada para evitar la guerra, fue utilizada para prepararse para ella. Por lo tanto, cuando Rusia inició su invasión integral en 2022, la confianza entre Moscú y Occidente se había desintegrado completamente. Rusia concluyó que las negociaciones eran inútiles porque cada compromiso anterior había sido violado. Nuevamente, esto no justifica la invasión. Sin embargo, comprenderlo es crítico si nuestro objetivo es prevenir la escalada ahora, porque hoy estamos presenciando las ramificaciones de décadas de decisiones estadounidenses que consistentemente favorecen la dominación sobre la diplomacia. Ahora examina lo que está ocurriendo actualmente en el Mar Negro. Cuando ese caza ruso logró el bloqueo de armas sobre un destructor estadounidense, no fue meramente un acto agresivo aleatorio. Fue una advertencia, una comunicación a Estados Unidos. Tu poder no es ilimitado. Tu presencia aquí no es deseada. Tus acciones tienen consecuencias. Considera la geografía. Washington se encuentra a 7.000 millas de distancia, mientras que Moscú está a solo 700 millas del Mar Negro. Rusia mantiene intereses de seguridad cruciales allí. Estados Unidos no mantiene ninguno. Nuestro buque de guerra no estaba protegiendo territorio estadounidense ni personas estadounidenses. Estaba ejecutando una demostración simbólica de poder, un anuncio de que nos negamos a reconocer cualquier restricción a nuestra presencia militar. Eso representa precisamente el peligro, porque cuando un Estado con armas nucleares siente peligros existenciales, cuando sus preocupaciones de seguridad son pasadas por alto o descartadas, responderá con fuerza. Rusia posee el arsenal de armas nucleares más poderoso del mundo. Tienen misiles hipersónicos capaces de alcanzar ciudades estadounidenses en minutos. Su filosofía militar permite armas nucleares tácticas si perciben que su nación enfrenta amenazas. Sin embargo, aquí estamos, provocando y escalando sin objetivos definidos ni planes de salida. La reacción estadounidense a estas provocaciones ha sido extrañamente moderada. No hay furia, ni represalias rápidas, ni transparencia respecto al paso siguiente. ¿Qué explica esto? Porque nuestros comandantes militares reconocen que cualquier escalada podría espiralar hacia la catástrofe. Comprenden que esto trasciende simplemente otra confrontación de la Guerra Fría. Esto representa una combinación volátil de errores de juicio, resentimientos históricos y la búsqueda descuidada de influencia por parte de formuladores de políticas que nunca han experimentado el combate. Al pueblo estadounidense se le ha proporcionado una historia simplificada de que esto representa un relato de bien oponiéndose al mal, democracia contra autoritarismo y agresión rusa no provocada. Sin embargo, la realidad resulta ser mucho más compleja. Cada acción posee contexto, cada conflicto tiene un trasfondo, cada provocación frecuentemente constituye la respuesta a una anterior. Considera los eventos que precedieron a hoy, desde la expansión de la OTAN hasta la crisis de Ucrania de 2014, hasta el respaldo estadounidense al cambio de régimen y acumulaciones militares. Cada acción fue interpretada por Rusia como un peligro directo. Cada advertencia de Moscú fue ignorada. Cada oportunidad de compromiso fue rechazada. El resultado, una tormenta perfecta de hostilidad, miedo y desconfianza. Ahora, un caza ruso logrando el bloqueo de armas sobre un buque estadounidense no es un acontecimiento aislado. Representa la culminación de décadas de fracasos políticos, arrogancia y cálculos erróneos. Constituye una señal definida de que Estados Unidos no puede operar sin rendición de cuentas.
que el poder tiene límites, que los estados con armas nucleares se opondrán a las amenazas a su seguridad fundamental. La lección es indiscutible. La postura militar sin restricciones y la arrogancia ideológica no previenen el conflicto, lo provocan. Si no reconocemos esto, el siguiente incidente puede no limitarse a advertencias o misiles. Podría escalar hacia una confrontación que ninguno de nosotros puede sobrevivir. Para comprender genuinamente el peligro que enfrentamos, debemos examinar los patrones de la política exterior estadounidense. A lo largo de las últimas 3 décadas, desde el colapso de la Unión Soviética, Estados Unidos ha priorizado consistentemente la ideología y la dominación sobre la prudencia y la diplomacia. Cada elección, cada acto de provocación nos ha acercado a una confrontación catastrófica. Tras 2014, cuando Rusia anexó Crimea, Estados Unidos intensificó su enfoque. Suministramos armas avanzadas a Ucrania, entrenamos a su ejército y proporcionamos inteligencia utilizada contra las fuerzas rusas. Impusimos sanciones diseñadas para paralizar la economía de Rusia, congelamos sus reservas y los excluimos de los mercados globales. Desde el punto de vista de Moscú, cada acción demostraba que Estados Unidos tenía la intención de debilitarlos o humillarlos, no de perseguir la paz. Sin embargo, Washington aún no logra expresar una estrategia coherente. ¿Es nuestro objetivo proteger la democracia de Ucrania, agotar el ejército de Rusia, debilitar a Moscú políticamente? Cada explicación varía dependiendo del día o del portavoz. No existe claridad, ningún final cuantificable, y en ausencia de un propósito claro, el peligro de escalada se vuelve casi inevitable. Mientras tanto, millones de personas inocentes sufren. Miles de civiles han perecido. Millones han abandonado sus hogares. Una generación entera experimenta trauma. Mientras los formuladores de políticas debaten objetivos abstractos como enfrentar el autoritarismo o mantener la credibilidad de la OTAN, el costo humano es masivo y en gran medida invisible para quienes toman las decisiones. Lo que es peor, nuestras acciones conllevan ramificaciones estratégicas mucho más allá de Ucrania. Estamos forzando a Rusia a acercarse más a China, formando una coalición hostil que podría desafiar la influencia estadounidense. Estamos dañando la credibilidad del dólar y la estructura financiera internacional. Estamos demostrando al mundo que Estados Unidos ignora las preocupaciones de seguridad legítimas de otras naciones, mientras persigue el cambio de régimen y la dominación militar cuando es conveniente. Domésticamente, los gastos son enormes. Mientras gastamos billones en conflictos extranjeros, la infraestructura crítica se deteriora, las escuelas fracasan, la atención médica lucha, la falta de vivienda aumenta y la epidemia de opioides persiste sin control. Mientras tanto, los contratistas de defensa obtienen enormes ganancias. Los think tanks racionalizan la guerra sin fin y los líderes políticos parecen más invertidos en la ideología que en el bienestar de los ciudadanos estadounidenses. Todo esto podría haberse prevenido. Tras la Guerra Fría, podríamos haber establecido un marco de seguridad en Europa que incorporara a Rusia. Podríamos haberlos ayudado a construir una democracia estable y una economía de mercado. Podríamos haber tratado sus preocupaciones en serio, garantizando la soberanía ucraniana, mientras simultáneamente abordábamos los intereses rusos. Un compromiso sensato siempre fue alcanzable. Sin embargo, en cambio, seleccionamos la confrontación, priorizamos la ideología sobre el pragmatismo, la dominación militar sobre la negociación. Ahora el mundo se tambalea al borde del desastre. Todo porque nuestros líderes se niegan a absorber las lecciones de la historia. Seamos explícitos, condenar la agresión rusa y comprender la responsabilidad estadounidense no son mutuamente excluyentes. El gobierno de Putin es autoritario, corrupto y ha perpetrado crímenes de guerra.
La invasión de Ucrania fue ilegal y ha generado un sufrimiento inmenso. Um, Nada de eso es defendible. Sin embargo, comprender cómo las políticas estadounidenses contribuyeron a la crisis actual es esencial si deseamos prevenir tragedias aún mayores en el futuro. Cada acción produce consecuencias. Cada política genera efectos. Ignorar las preocupaciones de seguridad legítimas de otras naciones mientras se proyecta poder en todas partes asegura resistencia. No puedes manejar el mundo como un patio de juegos y anticipar que otros lo acepten perpetuamente. No puedes sostener un imperio extenso de instalaciones militares e intervenciones globales y esperar que eso mejore tu seguridad a largo plazo. Cuando un Estado con armas nucleares como Rusia percibe peligros existenciales, responde con fuerza. Hemos pasado décadas estableciendo condiciones que dejan a Moscú sintiéndose amenazado, atrapado y humillado. Cada expansión de la OTAN, cada golpe de Estado, cada envío militar a Ucrania ha sido interpretado como agresión directa. Cada advertencia ignorada ha intensificado la desconfianza. El resultado es predecible escalada, conflicto y el riesgo persistente de un error de cálculo que podría espiralar hacia el desastre. El caza ruso que logró el bloqueo de armas sobre un buque de guerra estadounidense no fue una acción aleatoria, fue una señal, una demostración clara de que el poder tiene límites y que los estados con armas nucleares resistirán cuando sus intereses fundamentales enfrenten amenazas. La respuesta moderada del Pentágono no fue debilidad, fue reconocimiento de que una confrontación imprudente podría producir consecuencias catastróficas. Nosotros, el pueblo estadounidense, debemos entender lo que está en riesgo. El futuro de nuestros hijos, la estabilidad global e incluso la existencia continua de la civilización están amenazados cuando los formuladores de políticas operan sin restricción o conciencia histórica. Sin embargo, en lugar de aprender de los errores, el patrón persiste: confrontación, escalada y la búsqueda incesante de influencia, frecuentemente a expensas de la diplomacia, el compromiso y la paz. Si somos serios acerca de prevenir guerras futuras, debemos exigir rendición de cuentas. Debemos insistir en la negociación en lugar de la postura, en la diplomacia en lugar de la provocación y en la razón en lugar de la ideología. Porque cada día que no actuamos prudentemente, acercamos al mundo a un conflicto que nadie puede manejar. La lección es severa. Comprender la historia, reconocer las consecuencias y respetar las preocupaciones de seguridad de otras naciones no son opcionales. Representan supervivencia. Ignorarlas ya nos ha llevado peligrosamente cerca de la confrontación. Continuar por este camino podría ser catastrófico. Revisemos las oportunidades perdidas para la diplomacia en momentos cuando la guerra podría haberse prevenido si Estados Unidos hubiera seleccionado la negociación sobre la confrontación. En los meses previos a la invasión de Rusia de 2022, Moscú ofreció repetidamente compromisos que podrían haber abordado sus preocupaciones de seguridad, mientras mantenían la soberanía ucraniana. Estos incluían la neutralidad ucraniana, garantías de que Ucrania nunca se convertiría en miembro de la OTAN e implementación completa de los acuerdos de Minsk para la región de Donbass. Estas eran propuestas sensatas. Representaban el tipo de soluciones que históricamente han resuelto conflictos pacíficamente. Sin embargo, Washington las descartó. Las propuestas fueron caracterizadas como propaganda rusa y los funcionarios estadounidenses mantuvieron que Ucrania poseía un derecho absoluto a unirse a la OTAN cuando lo seleccionara. No ocurrió ninguna negociación sustantiva. ¿Por qué? Porque fuerzas influyentes en Washington deseaban la confrontación. Querían una guerra por poder que debilitara a Rusia, justificara la expansión de la OTAN y garantizara mayores gastos de defensa
Querían exhibir firmeza, comunicar que la agresión no tiene éxito, incluso si significaba sacrificar millones de vidas en Ucrania. Priorizaron la ideología y los intereses corporativos sobre la vida humana y la estrategia práctica. El costo humano ha sido devastador. Cientos de miles han muerto. Millones han sido desplazados. Generaciones enteras están experimentando trauma. ¿Con qué propósito? Para que los formuladores de políticas y contratistas de defensa puedan afirmar superioridad moral mientras el mundo arde a su alrededor. La estrategia ha sido suplantada por el espectáculo y la diplomacia genuina ha sido abandonada. Esta metodología imprudente también conlleva ramificaciones a largo plazo. Al empujar a Rusia hacia una alineación más cercana con China, Estados Unidos está generando la rivalidad global que más debería preocuparnos. Al descartar las preocupaciones de seguridad de Moscú, estamos demostrando al mundo que las promesas estadounidenses no valen nada y que el poder estadounidense se ejerce sin restricción ni responsabilidad. Domésticamente, esta fijación con el poder global desvía recursos de problemas urgentes en casa. La infraestructura se está deteriorando, las escuelas están subfinanciadas, la atención médica está fallando y las crisis sociales se multiplican. Todo mientras se gastan billones de dólares para luchar una guerra por poder a miles de millas de distancia. Esto no es simplemente inmoral, es estratégicamente insensato. Cada decisión, cada acto de provocación y cada oportunidad diplomática perdida ha acercado al mundo a una confrontación que podría espiralar incontrolablemente. El caza ruso, logrando el bloqueo de armas sobre un buque de guerra estadounidense, es un recordatorio de que el poder nunca es absoluto. Cada acción genera una reacción e ignorar esa realidad es peligroso más allá de toda medida. Ahora, considera el panorama más amplio. La crisis en curso en Ucrania no es un conflicto aislado. Representa el resultado de décadas de mala gestión, arrogancia y políticas miopes. Cada escalada militar, cada advertencia ignorada, cada promesa rota ha contribuido a la inestabilidad actual. Sin embargo, la narrativa presentada al público estadounidense lo simplifica como una batalla del bien contra el mal, ignorando las realidades complejas que lo crearon. El caza ruso, logrando el bloqueo de armas sobre el buque de guerra estadounidense, es un recordatorio severo de que nuestro poderío militar tiene limitaciones. Incluso las fuerzas más avanzadas no pueden operar sin consecuencias en regiones donde están en juego los intereses nacionales fundamentales de otras potencias. Rusia, con su enorme arsenal nuclear, armas hipersónicas y una doctrina que permite el uso nuclear táctico cuando enfrenta amenazas existenciales, no es un país que aceptará pasivamente amenazas a su soberanía. Mientras tanto, nuestro liderazgo aún tiene que articular objetivos claros. ¿Es el objetivo defender la democracia de Ucrania? ¿Debilitar a Rusia? ¿Agotar su capacidad militar? Las respuestas siguen cambiando, dejando a los estadounidenses en la oscuridad y aumentando el riesgo de error de cálculo. Sin objetivos claros, la escalada se vuelve casi inevitable y el potencial de confrontación catastrófica crece con cada día que pasa. Las consecuencias se extienden mucho más allá de Ucrania. Al aislar a Rusia e intensificar el conflicto, Estados Unidos corre el riesgo de empujarla hacia una alianza inquebrantable con China, creando un bloque rival con influencia global significativa. Corremos el riesgo de socavar nuestra propia credibilidad en las relaciones internacionales, señalando que las promesas y compromisos estadounidenses son condicionales y poco confiables.